Profesor Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Buenos días, ministro Fernando Londoño. Qué gusto Tendré, oírlo. Tendremos que creer en coincidencias, maestro, profesor, analista, crítico, pensador, eximio Eduardo Mackenzie, o esto que está pasando en América Latina, estos incendios tan parecidos además, tienen el mismo pirómano. Arde América Latina. ¿Por casualidad, señor profesor? No, no, yo no creo que sea una casualidad. Yo creo que eh, detrás de estas ofensivas contra países muy particulares del continente hay una actividad febril de parte de Cuba, quien está jugándose el todo por el todo. Cuba, su dirección política central, comprenden que tras la crisis profundísima de Venezuela, esa vaca de leche que tenían se está agotando o se agotó definitivamente y tienen necesariamente que buscar un sustituto a ese país. Y lo están buscando de manera desesperada en tres países: un país petrolero como Ecuador, un país minero y con una economía modernizada, abierta al mundo como Chile, y Colombia, que es un país también con grandes potencialidades económicas, diplomáticas, geográficas, en fin, Colombia es un tesoro de América Latina y por eso han caído sobre el país y lo han hecho como siempre lo han hecho, disfrazando eso de cuestión social, porque si no pudieran presentar eso como una movilización social en defensa de los más oprimidos, en fin, esa ofensiva no tendría eh, eh, razón de ser, ¿no? Es decir, no podría presentarla. Y lo han hecho y lo están haciendo de manera más o menos clásica. Eso es lo que está ocurriendo en el continente, en mi opinión. Bueno, profesor, esto es una circunstancia muy curiosa y muy especial, porque estas marchas y estos incendios y estos ataques al inmobiliario público, a los bienes colectivos, se hacen en nombre del bienestar social, en defensa de la gente más pobre. ¿A quién afectan estos paros? ¿A quién se daña cuando se daña el Transmilenio en la ciudad de Bogotá? ¿A quién se le quita el pan de la boca cuando no se deja que la gente trabaje en un día? Usted tiene que recordar que aquí en Colombia y en Bogotá, pero en toda Colombia, hay mucha gente que vive del diario, como se llama ese acto conmovedor y lindísimo de la gente que llega a la tienda y le dice al tendero: vecino, aquí vengo por el diario. Es la comida de ese día. Esa gente que no trabaja y que no puede ir al tendero se queda sin hambre, profesor. ¿Habrá que denunciar eso? ¿Eso puede hacerse en favor de los pobres, de los que no tienen trabajo y con esto se les está quitando el trabajo y el pan de la boca? Pues sí, por eso es que yo utilizo la forma, acabo de decir que es una ofensiva de tipo clásico del comunismo, porque desde el comienzo de, de, de la ofensiva comunista en Europa, y sobre todo pues la primera ofensiva que hicieron con éxito fue en Rusia, esto se presentó así, como una alternativa a una supuesta crisis social, y ellos eran los que iban a suministrar el bienestar y la paz y la tranquilidad. En la Revolución Rusa en 1917, de noviembre, de octubre a noviembre del 17, la consigna más importante que movilizó a la gente y a los soldados también era pan, paz y tierra. Los bolcheviques iban a ofrecer pan, paz y tierra. Y sabemos todos muy bien que ninguna de esas cosas fueron ofrecidas, por el contrario, construyeron un Estado totalitario, aberrante, opresivo, que no satisfizo las necesidades sociales, que llevó, por el contrario, a una crisis agrícola y alimentaria terrible, no solamente en Rusia, sino en países vecinos. Fueron periodos de hambrunas que mataron millones de personas. Hubo casos hasta de canibalismo en esas regiones afectadas por la hambruna, producidas no por factores climáticos, sino por la política agraria y por la política económica de ese nuevo régimen. Entonces,
claro, ellos siempre utilizan la cuestión del futuro, vamos a hacer, vamos a mejorar, cuando en realidad lo que hacen es destruir lo que existe. Por eso es que hay una lucha ideológica y cultural muy importante para dar en Colombia, porque acabamos de constatarlos todos con horror, los colombianos, como miles de jóvenes, estudiantes, de bachilleres, estudiantes universitarios, están completamente penetrados por una ideología, han sido fanatizados por años y años de saturación ideológica y ellos no comprenden absolutamente nada de lo que sucede ni en el país ni en el mundo. Eso es lo que explica estos brotes de violencia, de saqueos y sobre todo lo que explica las consignas que estos muchachos levantan. Si uno se pone a analizar en detalle las cosas que dicen, las cosas que escriben en sus pancartas, uno ve el vacío terrible, ideológico y mental que hay detrás de toda esa movilización. El vacío ideológico, el vacío mental que hay detrás de todo esto. Hablemos de lo que hay detrás de todo esto. Profesor, usted es el primer especialista que hay en Colombia, en América y en el mundo sobre las FARC. Su libro, Las FARC, un terrorismo, ya se me olvidó la otra parte del título, un terrorismo fracasado, tal vez. En Sí, todo fracaso de caso, un terrorismo. el fracaso de un terrorismo. Su libro es sencillamente definitivo sobre la vida de las FARC hasta el momento en que usted escribió su libro. Le falta por escribir un nuevo capítulo, cuando las FARC llegan al poder a través de Juan Manuel Santos y cuando se dividen estratégicamente entre las FARC que están en el Congreso y las FARC que están en el campo cultivando la cocaína y enriqueciéndose fabulosamente. Nos preguntamos, para hacer estas cosas se necesita dinero, mucho dinero, eso es ostensible, eso es claro. ¿De dónde está saliendo el dinero para financiar todas estas movilizaciones que llevan días y días y días? Profesor, ¿estará ahí el largo brazo de las FARC y del narcotráfico? No hay sino una sola explicación, ese dinero sale del narcotráfico, esa capacidad de liquidez que tienen para reaccionar, para imprimir volantes en cuestiones de horas. Por ejemplo, ese volante que utilizan ahora los manifestantes, que utilizaron ayer con la cara de Dylan, ¿quién hizo esa operación tan rápida? ¿Quién financió? Eso hay que pagarlo, eso cuesta mucho dinero. No, hay una liquidez allí muy sospechosa. Creo que las autoridades tienen que sentarse muy bien a estudiar esa cuestión, porque hay muchas cosas que están ocultas todavía. Hay otro aspecto de esta movilización violenta que ha habido, que llaman paro cívico y protestas pacíficas, que no tienen de pacíficas absolutamente nada, y es que el segundo día de la movilización, las FARC participaron, como siempre lo hacen, a través de una masacre. Lo que pasó en Santander de Quilichao el 22 de noviembre, ese asalto que hicieron a una unidad de la policía en donde mataron a 3 policías e hirieron a otros policías gravemente, es una muestra de cómo las FARC se une a ese movimiento que desató, que organizó, que preparó en todos sus detalles la CUT y FECODE, y ellos participaron de esa manera. Por eso es que yo en mis artículos hablo siempre de esos 3 policías que fueron asesinados el 22 de noviembre, porque nadie en sus balances de los heridos y muertos de estos días incluyen a esos 3 policías del 22 de noviembre de Santander de Quilichao. Ellos hacen parte de las víctimas de estas jornadas de lucha, entre comillas, porque eso lo hicieron las FARC para dar la señal, para indicar que ellos estaban participando de esa movilización. Por eso es que yo digo que la CUT y FECODE, sobre todo, deben responder penalmente por esta movilización violenta que ellos organizaron a ciencia y paciencia de que serían unas movilizaciones violentas que causarían muertos y heridos. Porque ahora no se habla sino de la muerte de Dylan, que es una cosa lamentable, terrible. Yo pienso en los padres de familia de Dylan y eso es desde luego terrible.
pero hay que hacer el balance completo de lo que pasó en estos días y hay que pedir cuentas, y no solamente a Petro, porque yo sé que hay una campaña muy justificada pidiendo sanciones para Petro, que es uno de los peores incendiarios de estos días, pero también yo digo al señor Orjuela, a Diógenes Orjuela, dirigente de la CUT, él tiene que responder ante la ley por lo que está pasando. Lo mismo que los dirigentes de FECODE. Esos dirigentes no pueden decir que están marchando en paz, pero que coincidencialmente dentro de las marchas pacíficas aparecen los encapuchados, aparecen lo que llaman los vándalos, porque aquí están divididos los manifestantes en dos, los manifestantes pacíficos y los vándalos. Pero quiero preguntarle también a usted, ese tema... Sí, doctor, diga usted. Doctor, yo quería anotar una cosa con respecto al señor Orjuela. Porque Orjuela, Diógenes Orjuela, dirigente de la CUT, ha sido el único dirigente sindical que en estos días se negó a firmar una declaración que el presidente Duque le había propuesto y que le propuso a todos los otros sindicatos y que los otros sindicatos firmaron, haciendo una exhortación a que las manifestaciones fueran pacíficas. El señor Diógenes Orjuela García dijo, no, yo no firmo eso. Y la prensa le preguntó, ¿hasta cuándo va a durar la huelga? ¿Es de una huelga de 24 horas o más? Y Orjuela García se negó a decir cuántos días iba a durar esa manifestación. Él sabía perfectamente, en mi opinión, lo que estaban construyendo y lo que iba a costarle al país en vidas humanas y en daños materiales. Luego ese señor Diógenes Orjuela García debe responder ante la justicia. Bueno, profesor, y cada, cada loco con su tema dicen por ahí, y el loco aquí soy yo desde luego. Yo insisto en la parte financiera, porque es que la parte financiera es definitiva para estos movimientos. Esto necesita mucho dinero. En el Ecuador, hágame el favor, movilizar centenares o decenas de miles de indígenas por todo el país hasta Quito y devolverlos a sus casas. Eso demanda mucho dinero, mientras sus casas se mantienen de algo se tienen que mantener. Lo que está pasando en Chile, desde luego que eso tiene que tener una fuente financiera. En Colombia también. No es el narcotráfico y no es el largo brazo de las FARC lo que hay detrás de todo este fenómeno que tiene en incendio a América Latina. Es que no se puede explicar de otra manera. ¿O acaso es que la FECODE y la CUT y los sindicatos indígenas tienen dinero suficientes para hacer esas movilizaciones, para prestar esos servicios a los manifestantes? ¿De dónde sale esa plata? Ellos, los sindicatos, los que firman esa movilización, no tienen dinero. ¿De dónde sale el dinero? Eso sale de alguna parte, de alguna fuente. Las autoridades no saben de dónde viene. En algunos países se han encontrado actores extranjeros, cubanos, venezolanos, repartiendo dinero. En Colombia me parece que estamos un poco en mora de investigar con más celeridad y con más exactitud ese aspecto del dinero en estas movilizaciones, que es un aspecto fundamental. Bueno, profesor, ese aspecto es fundamental. Y ahora una última pregunta, pero esencial dentro de todo este proceso. Para que una manifestación sea pacífica, ¿le basta que no haya sangre de por medio? ¿Que no corran ríos de sangre por las calles? ¿Puede ser pacífica una manifestación que sin matar a nadie le impide a los demás trabajar? ¿Le impide a los demás ir a buscar un médico? ¿Le impide a los demás vivir normalmente, dignamente? ¿Eso es pacífico, profesor? No, hay una violencia social. Los que organizan esas manifestaciones saben lo que están haciendo, una movilización, porque en Colombia juegan con un oxímoron, que es eso del paro cívico. Si uno piensa bien qué quiere decir esa fórmula de paro cívico, uno dice, no, un paro cívico es una cosa muy cívica. Es la gente se detiene, deja de trabajar unas horas pacíficamente, es muy cívica la acción. Por eso es que yo digo es un oxímoron, es decir,
Es una fórmula completamente contradictoria en donde un valor anula el otro valor. Una palabra anula a la otra palabra. Entonces, no, en Colombia no hay paros cívicos. En Colombia son movilizaciones violentas, preparadas para que sean violentas, para ejercer una presión sobre el poder central, sobre el gobierno actual, para seguir en una política de desmantelamiento del Estado democrático. Eso es lo que se ve allí cuando uno analiza las 13 reivindicaciones que presenta el llamado comité de paro, no sé qué. Esas reivindicaciones muestran muy bien un perfil político de desmantelamiento del Estado colombiano, de la institucionalidad colombiana. Es sino analizar frase por frase, desentrañar la verdad que hay detrás de ciertas frases ampulosas que colocan, y uno se da cuenta de que el proyecto político de la CUT, quien deja sus vestidos sindicales para adoptar unos ropajes políticos, es el desmantelamiento del gobierno actual, del sistema político colombiano actual, para colocar al país en una situación límite hacia una transición completamente incierta, peligrosa, como sería una transición hacia un sistema bolivariano. Eso es lo que está en juego en estos días. Esto no es cuestión de reivindicaciones sociales, ni mucho menos. Es un proyecto político muy serio, muy peligroso para el país. Escucharon bien, ¿no? Lo que hay de por medio es un proyecto político. No hay tal movimiento social, no hay tal paro cívico. Esas son las apariencias con las que se presenta un movimiento político. Si es movimiento político, profesor, tiene por objeto el poder. La política que yo conozco, la que he estudiado desde hace 50 años, se refiere a la toma y al manejo del poder. Cuando usted dice movimiento político, ¿se está refiriendo a eso? ¿Que esto es una lucha por tomarse el poder, de hecho o de derecho? Exactamente. El poder central es lo que está en juego en este momento. Ellos avanzaron enormemente con las concesiones extraordinarias, exorbitantes, que hizo el presidente Santos a las FARC en las negociaciones en La Habana, y ahora ellos consideran que falta un poco más de la mitad de las perspectivas que ellos tenían en La Habana, y luego entonces están organizando movimientos para obligar al gobierno del presidente Duque a ceder el resto de lo que falta. Es decir, desmontar el sistema colombiano, de terminar definitivamente con la Constitución actual, de terminar con la fuerza pública. Por ejemplo, esa reivindicación que hay que desmantelar el ESMAD es el preámbulo a una consigna ulterior que van a plantear de convertir a las fuerzas militares y a las fuerzas de seguridad y defensa de Colombia en una porción congrua, construir una especie de sistema defensivo a la manera de Costa Rica, en donde no hay un ejército que proteja a la nación, ni que garantice la soberanía nacional. Esto es lo que se ve allí, no sino analizar las 13 consignas, estas 13 reivindicaciones. Ahí está todo esto planteado de manera latente o de manera explícita. Profesor Eduardo Mackenzie, cuánto agradecemos su intervención y la tomamos como punto de referencia para este análisis que el país debe hacer. Aquí lo que hay es un proyecto político, vienen por el poder, lo dijimos 1.000.000 de veces, van a tumbar al presidente de la República. Creímos que estábamos cumpliendo un deber y que el presidente nos lo agradecería. Al contrario, cree que somos extremistas porque le estamos advirtiendo que vienen por el poder y que lo quieren tumbar para montar un poder político distinto. Profesor Eduardo Mackenzie, un abrazo muy estrecho y muchísimas gracias por estas reflexiones que usted le hace por nuestro conducto a todos los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministro. Eduardo Mackenzie, uno de los grandes pensadores, uno de los grandes analistas y periodistas que tiene el país, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Nuestro campo merece lo mejor, por eso en el Banco Agrario estamos construyendo un banco ágil y moderno. 7 de la mañana, 3 minutos. RCN